Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones este nuevo miércoles seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Este día vamos a estudiar el reino humano. Esa sería la culminación del estudio de los reinos. En estos miércoles anteriores hemos visto el reino de la luz, y el miércoles pasado vimos el reino de las tinieblas. Y vimos que Satanás es el dirigente, ¿verdad?, del reino de las tinieblas. Y esto se da porque él entró en rebelión contra Dios estando en el reino de la luz. Entonces, y vimos las citas bíblicas en el cual él es padre de mentira, príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, el acusador, el adversario, el engañador, el destructor, tiene principados, potestades, gobernadores en las tinieblas, jueces de maldad, tiene servidores como magos, encantadores, adivinos, astrólogos, que hasta el día de hoy pues sigue vigente eso, ¿verdad? Muchas veces vemos cosas que no son naturales, sino que son sobrenaturales, y pues uno dice, esto no es algo normal, ¿verdad? Hablando de adivinos, astrólogos, magos, gente que lee las cartas, gente que, etcétera. Y terminábamos el miércoles pasado con las 7 caídas las 7 caídas en total que tendrá Satanás, ¿verdad? Algunas de ellas se cumplieron, como cuando cayó en el cielo. Estando en el cielo, él cayó. Es como cuando el hombre estaba en el huerto, él cayó en el huerto, y de ahí es echado. Cayó en su tierra, es decir, perdió el puesto, fue echado del cielo. Él estaba allá en el tercer cielo, en el cielo de Dios, y fue echado a los cielos, donde decíamos que tienes el control de sus operaciones. De ahí vemos que de los cielos él cae a la tierra, de la tierra él caerá al sol, del sol caerá hasta el abismo, y del abismo será lanzado al fuego, al lago de fuego y azufre, junto con la bestia y el falso profeta. Ok, entonces este día vamos a estudiar el reino humano. Quiero siempre, para comenzar, leer el texto áureo de donde nos hemos basado para iniciar la enseñanza de los reinos. Entonces hoy vamos a ver el reino humano, que recuerde, el reino humano es el que está en disputa entre el reino de la luz, que es el reino de Dios, y el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Dice Hechos 26:18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Oramos, Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para comprender, estudiar tu palabra. Háblanos, revélanos tu palabra, que podamos entenderla. Atamos y sujetamos todo aquello que se mueve y que estorba en los aires. Amén y amén. Entonces, vamos a ver el reino humano o el reino del hombre. Acompáñeme a Daniel 4:25. Daniel 4:25. Y de ahí partimos con respecto a el reino del hombre. Daniel 4:25.
Para poner un poquito de en contexto, Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, tuvo un sueño y volvemos a lo mismo, ¿verdad? No había quien lo pudiera interpretar. Y entonces viene el Señor y le permite a Daniel la interpretación del sueño. Y vemos aquí en la condición a la que llegó a estar el rey Nabucodonosor. Pero Daniel 4:25 dice: porque esto le está diciendo, este sueño o esta sentencia está siendo de parte de Dios, interpretada por Daniel para el rey Nabucodonosor. Pero vamos a ver esto del reino del hombre o el reino humano. Dice que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas, y esta es la parte que nos interesa, hasta que conozcas que el Altísimo, amén, tiene dominio en el reino de los hombres. Ve, aquí se menciona, ¿verdad? Tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Oiga, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Entonces, ¿qué es el reino del hombre? Está compuesto por todos los descendientes de Adán, a quienes Dios les dio dominio sobre la naturaleza. ¿Dónde está esto? Génesis 1:27 al 31. Génesis 1, del 27 al 31. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Fíjense que en el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre. Fíjense que cuando habla de hombre, habla de la humanidad, de la creación. Y por eso después especifica los únicos 2 géneros. Digo porque cada vez estamos siendo más bombardeados con respecto a las ideologías, a todo lo que estamos viendo, y lastimosamente muchos, siendo desconocedores de la palabra de Dios, llegan a decir hasta creyentes. Estoy haciendo un paréntesis de que la Biblia o el Evangelio no es inclusivo. No meta eso en donde no hay, donde no cabe. Cuando dice, y creó Dios al hombre, está hablando creación de la humanidad. A su imagen y a imagen de Dios los creó. Y aquí viene la separación o la diferencia entre los únicos 2 géneros que Él creó. Varón y hembra los creó. ¿Ven? Varón y hembra los creó. Pero sigamos, porque vamos a leer hasta el 31 del tema que nos interesa, que es el reino humano. A ver, solo era un paréntesis. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra en la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana en el día 6. Entonces, el dominio delegado a la humanidad, los fundamentos del reino, ¿sí?,
al crear al ser humano, el soberano del universo decidió delegar a la humanidad el señorío sobre la tierra. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes sobre su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces, el dominio delegado a la humanidad son los fundamentos del reino. Entonces, al crear, repito otra vez, al crear al ser humano, Dios, el Altísimo, el soberano del universo, decidió delegar a la humanidad el señorío sobre la tierra. Entonces, el poder y autoridad humana para el ejercicio de este señorío se originan en el deseo divino de hacer a los seres humanos a su propia imagen y semejanza. Bueno, interesante, ¿verdad? Repito, el poder y autoridad humana que fue delegado por Dios para el ejercicio de este señorío se originan en el deseo divino, en el deseo de Dios de hacer a los seres humanos a su propia imagen y semejanza. Entonces, aquí también, en esta parte en la cual leíamos de Génesis del 1, del 27 al 31, fíjese que se le da también la habilidad humana para regir la tierra. Amén. Se le da la habilidad humana para regir la tierra. Descansará en su continua obediencia a la autoridad de Dios como Señor de la creación. Entonces, para poder regir la tierra, para poder gobernar este reino humano, debía de descansar en la continua obediencia a la autoridad de Dios como el Señor de la creación. ¿Dónde es que pierde el hombre esa autoridad? En la desobediencia, en el capítulo 3 de Génesis. Entonces, su poder para reinar en la vida dependerá de la fidelidad a la hora de obedecer la ley divina. Lo mismo sucede con nosotros, que mientras nosotros seamos obedientes y estemos bajo la guianza, la cobertura de Dios, no nos puede tocar el enemigo. El problema es cuando nos salimos de los límites. Salmos 8, también acompáñeme a Salmos 8, versículo del 4 al 8. Como le digo, hace unos meses estuvimos estudiando sobre la razón del por qué el Señor creó al hombre, ¿verdad? Que está basado en Salmos 8. Dice del 4 en adelante: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, el hombre no solamente es intrínsecamente distinto al resto de la creación, sino que le fue dada autoridad sobre la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, el ser humano fue hecho para gobernar, así como lo que acabamos de leer en Salmos 8, pero en el versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Le hiciste señorear, gobernar.
sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, nuestra habilidad para ejercer autoridad sobre la tierra, y recibiréis poder y recibiréis autoridad. Nuestra habilidad para ejercer autoridad sobre la tierra depende de la disposición a someternos, servir y obedecer al Dios viviente bajo cuya autoridad estamos. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, no podemos ejercer algún tipo de autoridad o algún tipo de poder porque el Señor nunca va a respaldar a aquel que no obedece, a aquel que no se somete a las autoridades. Entonces, ¿cómo vamos a querer venir a gobernar o mandar o querer dominar si nosotros, déjenme ponerlo de una forma coloquial, somos cabras sueltas? Entonces, nuestra habilidad para ejercer autoridad sobre las cosas que se pueden levantar, porque el Señor nos ha dado autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dependerá esa autoridad que nos ha dado aquí en la tierra. Increíble, ¿verdad? Aquí en la tierra, en un mundo caído. Depende de la disposición que usted y yo tengamos para someternos, para servir y obedecer al Dios viviente, bajo cuya autoridad estamos. ¿Por qué? Porque así como leíamos en Daniel, Él tiene el control de todas las cosas y Él decide a quién le da el dominio del reino, de la tierra, etc. Entonces, nuestra autoridad sobre la tierra nos hace responsables de ella. Los recursos naturales como el agua, el aire y las distintas especies de la vida deben de ser interés para todo gobierno y para toda persona, porque a todo aquel que se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Eso está en Lucas 12:48. Ahora vamos a ver algunos puntos con respecto al reino humano. ¿Amén? Entonces, el primer literal dentro de este reino humano es: Dios ha establecido una jerarquía en el reino humano. Y esto está en 1 Corintios 11:3. Nos vamos a dar cuenta siempre, por medio de la palabra y en toda la palabra, que Dios tiene un orden establecido. Todo tiene un orden establecido. Dentro de las sociedades, dentro del hogar, dentro de la iglesia, siempre Dios tiene un orden establecido y autoridades. 1 Corintios 11:3. Pero que quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios ha establecido una jerarquía en el reino humano. Miren, hermanos, en los últimos tiempos, en los últimos años, hemos visto mucho acerca de movimientos como llamados el empoderamiento de la mujer, los derechos de la mujer y todo lo demás. Y esto es a raíz de algo que no es bíblico. Esto sale a raíz de algo que no es bíblico, que es el machismo. El machismo es una forma de ¿cómo decirlo? No es autoridad, sino de ponerse por encima sobre la mujer. La Biblia en ningún momento avala el machismo, bajo ninguna razón. Es más, Pablo habla sobre cómo debe de comportarse el hombre. Varones, amad a vuestras mujeres, cuidadlas, tratadlas de la mejor manera,
y pone un ejemplo, así como Cristo la amó y se entregó por su novia, por la iglesia. Entonces la Biblia da lineamientos de cómo debe de comportarse. ¿Por qué digo eso? Porque estamos viendo este primer punto, que hay una jerarquía establecida en el reino humano. Y fíjese que, aunque lo estamos leyendo aquí, cuando el Señor llega a pasar cuentas allá en el Edén, ¿a quién le pidió cuentas? Dijo: Eva, ¿dónde estás? Porque fue la que pecó primero. ¿O no es así? Si fue la que pecó primero y fue la que hizo que Adán comiera, o también podemos decir, ¿verdad?, que Adán por amor comió, pero el Señor, cuando llega a pasar cuentas, le llegó a pedir cuentas a Adán, no le llegó a pedir cuentas a Eva. Y aquí dice, repito otra vez, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cuando esto se cumple en el hombre, en el varón, cuando Cristo es su cabeza, entonces el hombre guiado, ¿verdad?, según Cristo, el hombre que tiene a Cristo, va a tratar como vaso más frágil, y no porque la mujer sea menos, pero el hombre fue creado de una manera, con ciertas capacidades, y la mujer fue creada con otras capacidades, cada quien para cumplir el rol que el Señor estableció. Entonces hay cosas que el hombre no puede hacer, que sí lo puede hacer la mujer, y hay cosas que la mujer no las puede hacer, que sí las hace el hombre. Entonces cada quien cumple el rol en el cual el Señor los creó, y estos a la vez son complementos. Porque allá el Señor a Adán le dijo: te haré y te daré una ayuda idónea. Una ayuda idónea es aquella parte que me complementa. Entonces, debemos de entender de que el Señor ha puesto un orden. Así que, primero, varones, hombres, ustedes tienen que buscar que su cabeza sea Cristo, y por lo tanto ustedes tratar como es digno a sus esposas, porque el día de mañana el Señor va a venir a pedir cuentas al hombre. Ahora, también mujeres, hay que respetar y sujetarse al esposo, al marido, porque se está cumpliendo un orden, y cuando se cumple un orden hay bendición, y el Señor aún da bendición aún cuando su esposo o su cabeza ande mal. Pero si usted se somete, si usted guarda ese orden, por favor, no estamos hablando en un caso de que hay una violencia intrafamiliar. Por favor, yo sé que me estoy desviando del tema que es el reino humano, pero tocando este punto, porque es lo que hoy vemos en este mundo actualmente. Hoy hablan de que la mujer tiene que estar por encima del hombre y un montón de cosas, y cada vez se va poniendo un poco más y más fuerte, y no podemos nosotros ser engañados, porque el padre, como lo veíamos el miércoles pasado, el padre de la mentira es Satanás. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? Detrás de todas estas cosas, Satanás. Simple. ¿Con qué se contrarresta esto? Con la verdad, con su palabra. Entonces hay un reino humano que Dios ha establecido, y dentro de este establecimiento hay una jerarquía, la cual ni el varón ni la hembra lo debe de cambiar. Eso es por esas razones que estoy tocando esto, no por otra cosa, no porque quiero dar charlas sobre género, sobre inclusión, no es ese mi interés, no me interesa eso, sino porque tanto el hombre
no debe de equivocarse, ni tampoco la mujer. ¿Amén? Literal B. Dios quiere tener dominio sobre el reino humano. Daniel 4, 25 y 26. Daniel 4, 25 y 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, perdón, me adelanté, leí el versículo 26, yo dije 25 y 26, lo voy a leer otra vez. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Entonces, Dios quiere tener dominio sobre el reino humano, es decir, sobre todos. Pero ¿quién gobierna? Quien gobierna el reino humano es el cielo. C. Dios interviene en el reino humano porque inicialmente fue hecho para él. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Repito, Dios interviene en el reino humano porque inicialmente fue hecho para él. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Oiga, las que hay en los, no dice en él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, Dios interviene en el reino humano porque inicialmente fue hecho para él. Dios, literal D, Dios concede poder a los reyes de la tierra. Volvamos otra vez a Daniel 5:18. Ahora es capítulo 5 y versículo 18. Entonces, Dios concede poder a los reyes de la tierra. Y esto es en 4 niveles: soberanía, grandeza, gloria y majestad. Repito, Dios concede poder a los reyes de la tierra. Y esto es en 4 niveles: soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y dice Daniel 5:18. Y el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Increíble, ¿verdad? Repito. Dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y majestad. De Dios soberanía y grandeza. Literal E. El reino humano está usurpado por el diablo, a quien Adán
le dio derechos. ¿Quién le dio derechos? Adán. ¿Quién cede derechos? Nosotros. Nosotros cedemos derechos. Acompáñenme a Lucas 4:6. Y después vamos a leer Juan 5:19. Son las dos citas que vamos a tomar. Lucas 4:6. El reino humano estaba usurpado por el diablo, a quien Adán le dio derechos. Oiga lo que dice Lucas 4:6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado nosotros de no ceder derechos. Dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién la perdió? Adán. Y a quien quiero la doy. Y Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Amén. Entonces, literal F, los incrédulos están cegados bajo el poder de las tinieblas. Segunda de Corintios 4:4. Los incrédulos están cegados bajo el poder de las tinieblas. Segunda epístola a los Corintios 4:4. En los cuales el Dios, se da cuenta, es con minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Repito, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y por último, literal G, en el caso del reino, con esto vamos terminando el reino humano, los que hemos creído en Cristo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Con el reino de la luz Dios restaurará el reino humano. Con el reino de la luz Dios restaurará el reino humano. Romanos 8, del 19 al 21. Romanos 8, del 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Oiga, detengámonos un momento, dice, porque el anhelo ardiente de la creación, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación
fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Oiga, la misma creación. Oiga, porque también la creación misma será libertada. La creación está esclavizada por la corrupción. Y también será llevada a una libertad gloriosa, como los hijos de Dios. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, los que hemos creído en Cristo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y el reino de la luz restaurará el reino humano. Y también la tierra será restaurada. Amén. Quiero concluir y quiero tocar unos pocos puntos con respecto a la conclusión de todo, ¿verdad? Lo que hemos visto del reino el reino de la luz, el reino de las tinieblas y el reino humano. Entonces, las conclusiones son que cada uno de estos reinos significa una cobertura. Cada uno de estos reinos. En el caso del reino de Dios es la cobertura buena. Y en el caso de la cobertura de las tinieblas es la cobertura mala. Entonces el reino humano o los hombres deciden, eligen bajo qué cobertura quieren estar. ¿Por qué? Porque lo veíamos en la primera enseñanza, de que hay una lucha entre estos dos reinos, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Fíjese que en Génesis 1:2, lo quiero leer, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí vemos que el reino de la luz cubría las aguas y el reino de las tinieblas cubría el abismo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Oiga, ¿dónde estaban? El reino de las tinieblas, ¿qué cubría? El abismo. Y el Espíritu de Dios y el reino de la luz cubría la faz de las aguas. Amén. ¿Ve la diferencia? Muchas veces hay detalles en los cuales nosotros no nos detenemos para estudiar. Entonces, el reino de la luz cubría las aguas y el reino de las tinieblas cubría el abismo. Estos dos reinos, siguiente conclusión, estos dos reinos o cobertura se extienden al reino humano y el hombre decide cuál cobertura querer tener. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, como lo decía hace un momento, hermanos, estos dos reinos siguen activos, estos dos reinos, hay una lucha continua, y usted y yo somos los que decidimos cuál es nuestra cobertura. Y por última conclusión, nosotros, a quienes Dios nos ha trasladado del reino de la luz, o nos ha trasladado, perdón, al reino de la luz, debemos de andar como hijos de luz e hijos del día. Y termino con este
con este versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Bueno, espero que el Señor nos haya hablado en su palabra y que podamos comprender, entender. Hermanos, si les queda duda de algo, yo les invito, vuelva a escuchar la enseñanza. Es la mejor manera. Y si en caso dado, si tiene alguna duda, pues puede escribirnos y con gusto les atenderemos. Oramos para despedirnos. Padre, te damos gracias porque podemos concluir, Señor, este tema que es el de los reinos. Gracias, Padre, porque nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y tú nos sacaste a tu luz admirable, al reino de la luz. Señor, que siempre podamos estar bajo tu cobertura, seguirte a ti, amarte a ti por sobre todas las cosas. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche y que Dios los colme de muchas bendiciones.